El tema de la presente clase es lo sucedido en Japón a partir de 1945, durante las dos primeras décadas de este periodo de paz, también llamado Pax Americana, porque los Estados Unidos de algún modo va a marcar la vida del Japón durante esta segunda mitad del siglo XX. Por fin, después de 15 largos años de guerra, los japoneses podían vivir en paz, a pesar de que en el continente asiático la guerra, los conflictos se van a seguir sucediendo a lo largo de esta segunda mitad del siglo XX, pero irónicamente los japoneses van a poder argumentar de su situación, se van a valer del artículo 9 de la Constitución para poder solicitar a los Estados Unidos no participar con tropas en la guerra en el continente, y la guerra de algún modo indirectamente va a ser uno de los factores que van a determinar el despegue económico. Vamos a ver ese proceso. Algunos historiadores hablan de la administración de los aliados encabezados por los Estados Unidos como un periodo de profundas transformaciones, medidas tomadas por el gobierno de ocupación que eran siquiera impensables de realizarse en los Estados Unidos, y en Japón pudieron llegar a concretarse. En primer término, bueno, en la inmediata posguerra, la liberación de los presos políticos, tengamos en cuenta que venía con esa intención los Estados Unidos, ¿no? La liberación de los presos políticos, muchos militantes de izquierda que se van a reinsertar en la sociedad, en distintas esferas de la sociedad, como puede ser la organización de los trabajadores o también en el ámbito educativo, ¿no? Y todo esto va a llevar a que durante las primeras, ya la normalización de la dieta del Parlamento japonés, el Partido Socialista por primera vez puede llevar a uno de sus autoridades al cargo de primer ministro, y este es Katayama Tetsu. Eh, Va a llevar, entre otras, va a poder adoptar, entre otras medidas, regulaciones en cuanto a la jornada laboral y de las condiciones de trabajo. La idea de los Estados Unidos era de que Japón volviera a su situación socioeconómica de la década del 30, y que fuera una potencia de un país industrial, pero de segundo orden, y que la agricultura continuara siendo una de sus bases de su economía. Eh, pero las protestas obreras, fundamentalmente, dadas las duras condiciones de vida las que se enfrentaron en la inmediata posguerra, precisamente por esta política que intenta llevar adelante la administración de la ocupación, hace que los movimientos obreros entren en efervescencia, y esto para el gobierno de ocupación va a ser un problema y una dificultad, y va a empezar entonces a poner límites, eh, desplazando de los lugares de decisión a los militantes de izquierda, y esto va a permitir también el retorno a la escena política de algunos de aquellos que habían sido purgados debido a su vinculación con el gobierno militar, ¿no? Durante la guerra. Bueno, uno de ellos va a ser Yoshida Shigeru, que de todos modos antes de la guerra había sido un manifiesto liberal, en muchas oportunidades también opuesto a la guerra. Pero bueno, Yoshida Shigeru va a retornar y va a aprovechar de las circunstancias, va a saber manejar muy bien la política, de modo de no comprometer al Japón con las situaciones a las que Estados Unidos se veía envuelta en el continente. Al mismo tiempo, bueno, poner el acento en el desarrollo económico, en la recuperación económica, que por otro lado también Estados Unidos estaba buscando. Y entonces supo manejar bien la situación al punto de llevar su nombre toda esta política desarrollada en los primeros años después de la rendición.
como doctrina Yoshida, ¿no? De dar prioridad al desarrollo económico del Japón. Y gracias a las aventuras militares de los Estados Unidos en el continente, va a poder Japón entonces recuperarse económicamente. No va a desarrollar la industria con el fin de abastecer a las tropas estadounidenses que van a estar peleando primero en Corea y luego en Vietnam. Uno de los artífices de este despegue económico del Japón también va a ser el banquero Joseph Dodge, eh, de algún modo bueno, enviado por los Estados Unidos a pedido de MacArthur, que aquí lo vemos en la fotografía, con el fin de bueno, ir encaminando el desarrollo económico del Japón. Y una de las medidas que se le atribuye a él es la promoción de la creación del Ministerio de Industria y Comercio Internacional, el MITI, que va a tener un rol protagónico en toda esta política de desarrollo, va a tener que ver con una política dirigista, de modo de que el Estado va a ir marcando las pautas de desarrollo industrial en función del avance, la marcha de la economía internacional y ir acomodando la industria, la producción japonesa a las nuevas demandas del mercado internacional. Definitivamente la Guerra Fría fue el telón de fondo de todo el desarrollo económico japonés. En un primer momento la política, como les había dicho, ¿no? Era intentar mantener controlado el desarrollo del Japón, pero ante el triunfo de la República Popular China, o sea, del Partido Comunista y el nacimiento de la República Popular China en 1949, se produce luego el estallido de la Guerra de Corea, un poco también eh, debido a la injerencia de la Unión Soviética en la península coreana, que ya venía apoyando a Kim Il-sung antes de la guerra, o sea, durante el periodo de resistencia de Corea frente a los japoneses. La Unión Soviética de algún modo indirectamente va a apoyar a Corea del Norte. La división en el paralelo 38 ya se produce en el mismo 1945, ¿no? Cuando se produce la rendición de Japón. Y en 1950 finalmente estalla la guerra. Y esto, bueno, como recién mencioné, va a ser un gran impulso para el desarrollo de la economía japonesa. Al par que, por ejemplo, bueno, la isla de Okinawa va a cumplir un rol principal porque, bueno, las fuerzas estadounidenses, para las fuerzas estadounidenses va a ser una base de operaciones central y, bueno, va a vivir un momento de efervescencia también. El fin de la ocupación norteamericana está determinado por la firma del Tratado de Paz en San Francisco el 8 de septiembre de 1951. 49 naciones firmaron este tratado, excepto la Unión Soviética y China. En el caso de China lo hará varios años después, y en el caso de la Unión Soviética todavía no se ha terminado de resolver por las disputas que hay con las Kuriles. El Tratado de Paz va a entrar en vigor en abril de 1952. El mismo día de la firma del tratado se va a firmar también el Tratado de Seguridad Nipo-Norteamericano. Entre otras cláusulas estaba la de la renovación cada 10 años. Vamos a ver que esto va a traer grandes conflictos dentro de la sociedad japonesa, ¿no? Porque entre otras cuestiones va a ligar al Japón a las necesidades también de los Estados Unidos en el Extremo Oriente, o sea, en Asia del Este. Además, en el mismo momento en que se firma el Tratado de Seguridad también, vamos a ver que dentro del Tratado de Paz no está incluida Okinawa. Okinawa va a tener una cláusula especial, va a continuar bajo administración de los Estados Unidos bueno, se va a convertir en un territorio de los Estados Unidos, extraterritorial. Pocos conocen, pero inclusive
Se va a emitir una documentación personal individual, como una especie de pasaporte especial para los okinawenses, ¿no? En su tránsito hacia Japón. Después del corto interregno socialista, apenas de un periodo de un año, nuevamente vuelve al poder Yoshida Shigeru, y que va a dar origen a una serie de gobiernos conservadores también que se van a desarrollar a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero este sistema político de posguerra se va a consolidar en 1955 con la unión del Partido Liberal y el Partido Democrático, formando lo que conocemos actualmente como el Partido Liberal Democrático de Japón, que mantuvo la hegemonía del poder a lo largo de todo este largo periodo, que incluso actualmente no sigue en vigencia. Es interesante las características de este partido, ¿no? A diferencia quizá del interés de los Estados Unidos por intentar aplicar en Japón o desarrollar en Japón una democracia bipartidista, terminó siendo la hegemonía de este partido, que en realidad tiene una composición muy particular, ¿no? Donde se integran los distintos sectores influyentes o de poder de la sociedad, que hacen lobby en función de sus intereses y negocian las cuotas de poder, ¿no? A lo largo de, bueno, en cada una de las administraciones. Lo que es ese carácter corporativo hace que haya tenido vigencia, haya perdurado a lo largo de todas estas décadas, ¿no? Y el que va a inaugurar este nuevo periodo del Partido Liberal Democrático es Hatoyama Ichiro. Vamos a ver que son políticos, ¿no? Que se van a perpetuar de algún modo en el poder a través de las distintas generaciones, y sus hijos y nietos continúan en la práctica política. Esta ilustración que vemos aquí también pertenece a la revista Time de 1955, ¿no? Retrato de este político japonés de origen liberal. Y con Ichiro Hatoyama, aquellos que habían vuelto a la política después de haber pasado el periodo de limitaciones o restricciones debido a su vinculación con el régimen anterior. En el caso de Hatoyama también, las fuerzas de policía de Japón, que se conformaron a partir de veteranos de guerra, ¿no? 75.000 veteranos de guerra que formaron parte de esta nueva fuerza de policía interior. Con Hatoyama se va a convertir o va a surgir las fuerzas de autodefensa, ¿sí? Y Hatoyama va a ser sucedido por Nobusuke Kishi. Aquí lo tenemos en una fotografía de su visita a Buenos Aires en 1959, ¿no? En la Asociación Japonesa en la Argentina, que en esos momentos en su sede tenía la escuela bilingüe. Bueno, ya en ese momento desde posguerra, ¿no? La escuela de idioma japonés solamente. Y aquí vemos algunos de esos niños, ¿no? Que fueron a recibir al primer ministro. Era la primera vez que una autoridad de ese rango visitaba la Argentina también. Kishi también había estado vinculado al régimen militar, fue purgado y luego, bueno, regresa con este nuevo sistema político de partidos del 55, ¿no? A él le va a tocar la renegociación del Tratado de Seguridad que se vencía en 1960, con fuertes protestas populares y conflictos, ¿no? Inclusive estaba programado la visita del presidente Eisenhower, pero debido a los disturbios en las calles de Tokio, se recomendó no llevarla a cabo. El sucesor de Kishi, nuevo líder del Partido Liberal Democrático, fue Ikeda Hayato, discípulo de Yoshida.
anunció en 1960 su plan de redoblar la renta personal para dar un nuevo impulso a la economía, y esto mejoró el nivel de vida de los japoneses. Se puso como meta lograrlo para 1970, pero pudo cumplirlo mucho antes. En ese momento fueron las mejoras económicas que incluso sorprendieron a las mismas autoridades políticas, las que fueron diluyendo todas las protestas sociales. eh, y si bien la renovación nueva del Tratado de Seguridad, que va a coincidir con los años 70, va a generar nuevamente fuertes protestas sociales. El movimiento estudiantil japonés va a encontrar su momento de apogeo, y el tratado va a ser uno de sus principales objetivos, blancos. Poco a poco el bienestar económico, el pleno empleo, el empleo de por vida y todas las mejoras que va a traer este despegue económico del Japón van a ir aquietando, ¿no?, las inquietudes sociales. Durante el mandato de Ikeda, la política empresarial fue central. La reforma laboral, los sindicatos por empresa, determinaron que se consolidara la idea de empresa como comunidad, ¿no?, incluso de carácter hasta familiar, ¿no? Se va a poner también de parte de las políticas públicas el acento en las mejoras en infraestructura, y todo el desarrollo industrial también va a tener como fuente de capitales fundamentales el alto nivel de ahorro de las familias japonesas. Para 1964, toda esta situación determinó que el Japón pudiera llegar a crecer hasta el 13,9% anual. En ese momento fueron estos tres elementos de la vida cotidiana japonesa quizá los indicadores del gran progreso que va a vivir y el rápido progreso económico que va a vivir y la mejora en la calidad y el nivel de vida de los japoneses, al punto que va a ser el principal factor para aquietar todas las protestas populares vividas hasta ese momento, ¿no? Para darles una idea, en 1957 solamente el 8% de los japoneses tenía televisor, el 2% heladera y un 20% lavadora, que es una lavadora manual, ¿no? Es eléctrica, pero que requiere de la carga de agua, y el centrifugado era a través de esos rodillos por donde se prensaba la ropa, ¿no? Para 1975, 15 años después, prácticamente los porcentajes van a ascender a televisores. En el 95% de los hogares japoneses hay televisores, el 89% tenía ya heladera y el 96% lavadoras. Quiere decir que, bueno, ya a ese nivel había llegado el avance, la elevación del nivel de vida de los japoneses. Así terminamos la década de 1970. En los años posteriores vamos a ver las primeras crisis que va a vivir este nuevo modelo de posguerra. Un modelo de posguerra que vamos a ver está orientado por los lineamientos y estilo de vida de los Estados Unidos, en donde el consumismo va a ser central y va a ser el motor del desarrollo industrial del Japón. Vamos a ver que estos desarrollos van a generar un fuerte impacto sobre la sociedad japonesa y su estilo de vida, y va a tener consecuencias también negativas. Esto lo vamos a ver a partir del desarrollo que nos va a relatar, o de la mano del trabajo realizado por Aki Tsujikawa, ¿sí?, sobre la sociedad japonesa en la década del 70 y del 80.